Qué salación la que tiene Cuba, caballero. Ni pensar que no han pasado ni 2 semanas desde el huracán Oscar que arrasó y devastó el oriente de la isla, seguido de un apagón del sistema nacional con el tema de la electricidad, y ya estamos viviendo el paso de otro huracán que tiene por nombre Rafael, y precisamente sobre él vamos a estar documentando en este video, y aquí en medio de otro apagón que no sabemos cuándo se va a restablecer el fluido eléctrico. Les cuento que este contenido lo vamos a estar dividiendo en 2 tiempos: Cuba durante el paso de Rafael y Cuba después del paso de este fenómeno atmosférico. Por esto lo voy a estar dejando con unas imágenes que estuvimos documentando durante los días 5 y 6 de noviembre, y al regreso continuamos con más actualidades. Hablando en base a mi experiencia sobre lo que fue el paso de este fenómeno atmosférico en la isla, les voy a hablar desde lo que es como tal el centro de la ciudad, el municipio de Centro Habana. Les cuento que aquí estuvimos viviendo alrededor de 2 o 3 horas con intensos vientos, con lluvias, porque sí, fue un huracán que dejó bastantes lluvias para esta provincia de La Habana, y al momento de que hubiesen desconectado todo el fluido eléctrico, tengo entendido que alcanzó categoría 3. Si alcanzó más categoría, no sé, porque como les estaba comentando, estoy ahora mismo sin corriente. Y nada más teniendo esa tercera categoría, déjenme decirles que es un huracán súper peligroso. Uno cuando vive estas experiencias respecto a estos fenómenos atmosféricos es sumamente peligroso estar en la calle. Y los pocos minutos que yo estuve en la parte de afuera de mi hogar, básicamente, fue ver al menos una decena de personas caminando en la calle como si nada, y no estar en plan resguardándose o refugiándose del huracán. Y yo me quedé así en plan, no sé si es que esas personas, el huracán los cogió en la calle, porque muchas personas esperaron hasta el último momento para buscar suministros, o esas personas que tienen familias y deben moverse obligatoriamente de una casa a otra, y tuvieron que presenciar este huracán Rafael en el medio de la calle. Luego de haberles mostrado todas esas realidades que se estuvieron viviendo en la ciudad días atrás, es momento de salir para la calle para ver cómo se encuentra La Habana. Miren para acá, vamos allá.
Sin duda, si hay un sitio en la ciudad de La Habana que se ve súper afectado por fenómenos climatológicos como un huracán o una tormenta tropical, es la parte del malecón. Y ahora, como hicimos hace unos contenidos atrás, vamos a documentarlo un poco, que de hecho me asombra que haya hasta pescadores pescando en un clima o en un tiempo así, luego de un huracán. Por ejemplo, estos mismos edificios que están, como ven, frente por frente al malecón. Casi siempre cuando hay inundaciones, los inquilinos o los vecinos que viven en la planta baja son evacuados hacia los sitios donde comúnmente uno sabe que evacúan a estas personas, a los damnificados. Y penetra el mar que, como podemos estar viendo a simple vista, no hubo tanto percance con el tema de la subida del nivel del mar. Pero bueno, déjenme decirles que el aire sí fue bien fuerte. En otros episodios se limita hasta el paso de los taxis, de los carros, por aquí por el malecón, por la penetración del mar. Cosa que les reitero que me ha asombrado, que no afectó tanto. Miren la carretera y los vehículos transitando con completa normalidad.
Miren, en Malecón estos son los edificios que más peligran por el tema del deterioro, por el tema, como pueden ver, están apuntalados. Y es un completo peligro, sobre todo cuando cesa el fenómeno climatológico y sale el sol, estas edificaciones o estar conviviendo dentro de ellas. Ahora vamos a estar recorriendo un poco la calle Campanario. Ese ruido que escuchan es el sonido de una planta que tiene la posibilidad. Muchas personas han podido resolver con esas plantas eléctricas para cargar sus móviles. Hay personas que tienen una bota de solidaridad y permiten que sus vecinos carguen los móviles ahí, porque es la única manera de uno, entre comillas, de estar informado con la familia, con el amigo, y así es como uno también se comunica con las actualidades, porque sin fluido eléctrico, créanme que es un poco tedioso estar informado o estar al tanto de la situación. ¿Cuántas veces tú te quedaste botado dentro de tu propia casa? Gracias. Aquí desde casa damos punto final a este resumen sobre lo que estuvo aconteciendo en Cuba durante estos días del mes de noviembre. Esperamos que a lo largo del resto de los días que contiene el mes mejore la situación. Al momento de grabación de esta parte final del video, sé que provincias como Artemisa, Mayabeque y Pinar del Río no le están pasando muy bien con el paso del huracán Rafael. Muchas gracias como siempre por ver el video hasta el final. Compártanlo con un amigo porque sé que muchas personas les encanta estos videos de actualizaciones porque tienen un familiar en Cuba, un amigo y quieren estar al tanto de la situación en el país. No olviden suscribirse y que nos vemos próximamente con mucho más contenido. Yo soy Yonix y hasta entonces, pura vida.